Hola, buen día. Seguimos en la serie de la lectura del libro de Jim Wilkin A su imagen. 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Continuamos con el capítulo 2. Dios, el más amoroso. El amor de Dios es mucho más grande de lo que se puede decir o escribir. Va más allá de la estrella más alta y llega hasta el infierno más bajo. Frederick Lehman, 1917. Es difícil hablar sobre el amor de Dios. Si hay un atributo de Dios con el que hay mucha confusión, es este. Parte de la confusión es lingüística. En nuestra lengua nativa usamos amor o amar de forma general e indiscriminada. Yo amo a mi esposo. También amo las comidas fritas. Tenemos que ser un poco más específicos con nuestras palabras para marcar la diferencia entre un tipo de amor y el otro. Pero otra parte de la confusión es cultural. Nuestra cultura ama el amor. Bueno, al menos el amor romántico. Mientras empiezo a escribir este capítulo, se acerca el día de San Valentín. Como era de esperarse al buscar una película para el viernes en la noche, nuestro servicio de streaming sugirió películas románticas. ¿Sabes cuál es el drama romántico más taquillero de todos los tiempos? Alcanzando casi los 700 millones de dólares. Es un relato corto sobre dos personas llamadas Jack y Rose, cuya historia de amor de 4 días se desarrolla en un crucero destinado al fracaso. Tal vez ya sabes cuál es. Pero la historia de amor más conmovedora que he escuchado recientemente no es la de Jack y Rose en el Titanic, sino la de Jack y Lucille en Dallas, Texas. En el 2016 celebraron su aniversario de bodas número 75 y su historia salió en noticiero local. A sus 90 años están un poco encorvados, con el pelo gris y usando andadores para moverse en su pequeña casa, una que construyeron en 1941 con $3,500 y que ha sido su hogar desde entonces. Cuando el reportero les pregunta qué se necesita para hacer que un matrimonio dure tanto tiempo, Lucille menciona la amistad profunda que tenían y le da una respuesta filosófica. Tienes que dar un poco. Jack le interrumpe y con una sonrisa irónica añade, tienes que dar bastante. Con un falsete cómico, dar bastante. Lucille no aguantó la risa. La historia de sus 75 años no es tan fascinante. Se conocieron en la iglesia, formaron una familia, envejecieron juntos y nunca han faltado los tiempos de adoración de los domingos. La entrevista la vio solo una pequeña parte de los millones que han visto Titanic y no ganará ni un solo premio, pero es un tesoro. Aunque en el cine lo que vende es el amor romántico tempestuoso. La realidad es que el amor firme y abnegado que perdura ante la prueba del tiempo es una perla de gran valor. El amor en 4 palabras. De todos sus atributos, el amor de Dios es tal vez el más difícil de concebir cuando tenemos tantas versiones humanas del amor, las cuales son infinitamente inferiores y moldean nuestra manera de pensar. El amor humano, aún en sus mejores momentos, solo puede ser un susurro del amor puro y santo de Dios. Y aunque podemos apreciar el amor entre amigos o entre familiares, tendemos a darle el mayor valor al amor romántico. El gran éxito de Titanic testifica sobre la forma en que nuestra cultura adora el romance. Vivir una vida sin amigos o sin familia puede soportarse, pero vivir la vida sin un amante, inconcebible. Nuestra adoración al romance ha comenzado a redefinir la forma en que hablamos de las personas o las cosas. Ha comenzado a ofrecerle alternativas a la uniformidad insulsa del verbo amar. Ahora estamos embelesados, fascinados, obsesionados, enloquecidos o nos derretimos por todo, desde bebés recién nacidos hasta nuevos sabores de helado. Decir que lo amamos es insuficiente, ya que la forma de amor que no son románticas no suelen connotar una emoción fuerte. Incluso hay ocasiones en las que hemos integrado nuestra adoración al romance a nuestra adoración a Dios. Por ejemplo, piensa en las letras de canciones famosas que hablan de enamorarse de Jesús. Amazon ofrece varios libros, camisetas y artículos decorativos que animan a los cristianos a enamorarse de Jesús.
a abandonarse a sí mismos para tener el romance más grande de su vida. Sí, Cristo es el novio y la iglesia es su novia. Es probable que este lenguaje no esté totalmente fuera de lugar, pero los términos en los que la Biblia presenta nuestra relación con Cristo no nos hacen pensar en el romance de Jad y Rose, sino en el compromiso firme de Jad y Lucille. Podría decirse que necesitamos unas cuantas palabras más en nuestro idioma para describir el amor, pero este no es el caso del lenguaje en el que se escribió la Biblia. El griego de la época de Jesús, que también es el idioma del Nuevo Testamento, distingue 4 tipos de amor y usa una palabra específica para cada uno. Conocer este término nos ayuda a entender cómo se describe el amor de Dios en la Biblia y puede ayudarnos a aclarar parte de la neblina cultural que se ha posado alrededor de nuestras propias ideas del amor. Eros, la palabra que se usa para describir el amor romántico. Filia, es la palabra que se usa para describir el amor entre hermanos y amigos. Storge, es la palabra que se usa para describir el amor de un padre a su hijo. Ágape, es la palabra que se usa para describir el amor de Dios. ¿Cómo se usan términos en la Biblia? La palabra filia se usa 54 veces en el Nuevo Testamento, ya que sea como sustantivo como verbo, Estor y Eros no aparecen en lo absoluto. La palabra ágape es la que más aparece en toda la Biblia, 259 veces. ¿Cómo trasciende el ágape? Mientras que nuestra noción común del amor es que una emoción que se experimenta, ágape es un acto de voluntad, una actitud inteligente y decidida de estima y de devoción, una actitud abnegada, intencional y que se dirige al otro, que desea hacerle bien al ser amado. En otras palabras, ágape no tiene que ver con emociones, sino con acciones. La Biblia describe 259 veces un amor que actúa. Ágape es la palabra que usa el apóstol Pablo para describir la razón por la que Dios envió al Hijo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ágape es la palabra que usa Jesús para instruir a sus discípulos en cuanto a los que lo odian. Ustedes, por el contrario, ágape a sus enemigos, hágales bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Lucas 6:35. El alcance y la naturaleza del ágape no dan lugar a dudas. El ágape es lo que se describe en 1 Corintios 13 del 4 al 5, el pasaje tan conocido que se lee en las bodas. El ágape es paciente, es bondadoso. El ágape no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El ágape no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ágape jamás se extingue. Lo que hace que este pasaje sea hermoso para una boda es la forma en que reta a la pareja a ir más allá del simple eros o incluso del filia, y a que entre ellos se exprese la misma clase de amor que Dios les mostró, el ágape incondicional, abnegado, activo, sacrificial, incansable, interminable, más Jad y Lucille, menos Jad y Rose. Pero sabemos que este amor no se puede practicar sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, ya es que es Dios quien lo genera y lo habilita. El ágape no está atado a los límites que tienen las formas terrenales del amor. El amor terrenal, ya sea eros, filia o storge, siempre estará limitado en su capacidad por al menos 3 razones. Primero, el amor terrenal se basa en la necesidad. Los amantes necesitan intimidad, los amigos necesitan compañerismo, los familiares necesitan apoyo, pero el ágape se ofrece sin ninguna necesidad.
Lo ofrece aquel que disfruta de que Cristo haya suplido su mayor necesidad y se origina en un Dios que no tiene necesidades. Cuando se trata del amor terrenal, entre más grande sea la necesidad que el amor debe satisfacer, más cuidadosos somos al darnos porque hay un alto riesgo de ser rechazado. Pero ya que el ágape no está atado a la necesidad, se puede dar gratuita y generosamente, sin temor algunos de que puede ser una mala inversión. Segundo, el amor terrenal desea intensamente la reciprocidad. Lo ofrecemos pensando que tanto nos devolverán. Un amor terrenal que no recibe se marchita con el tiempo. Por el contrario, el ágape se da sin ningún requisito de recibir algo a cambio. Ciertamente lo damos con la esperanza de que dé testimonio del ágape de Dios hacia los pecadores, pero lo extendemos aún si ese no nos da resultado. Los amores eros, filia y estorge conllevan la promesa de una conexión emocional compartida, pero el ágape no es así. Lo damos como una ofrenda unilateral sin esperar nada a cambio. Finalmente, el amor terrenal calcula qué tan digno es que lo va a recibir. Escogemos a quien vamos a amar dependiendo de qué tan digno nos parezca. Dirigimos nuestro amor hacia la belleza, el poder, la riqueza, la inteligencia o la fortaleza física. Pero el ágape se concentra en quienes el mundo consideraría indignos. Mira a los pobres, a las personas con discapacidad, a los débiles, a los ciegos. El ágape ve más allá y decide amar al que no es digno, aun cuando implique un gran costo personal. Se expresa de una forma más pura cuando damos a aquellos de quienes no podemos recibir nada. Cuando nos mostramos amor a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros, reflejamos el amor de Dios que recibimos en Cristo. El ágape es un requisito para la santidad. El ágape es tanto la forma en que Dios nos ama como la forma en que debemos amarnos unos a otros. Ya hemos visto que la respuesta de la Biblia a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es sé santo como Él es santo. Para los judíos de la época de Jesús, el mandato a ser santos se entendía como un llamado a una obediencia estricta a la letra de la ley. Pero Jesús corrigió esa idea señalando el principio impulsador detrás de la ley, el ágape. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama, entre paréntesis, agapeo, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama, entre corchete, agapao, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 35 al 40. Este pasaje se conoce como el gran mandamiento por el cual se deben entender todos los demás. Me encanta la forma en que la traducción de King James de la Biblia al inglés expresa el último versículo. Dice algo así. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Me hace pensar en los tubos donde cuelgo la ropa en mi armario. Hace poco un problema de plomería hizo que el armario se inundara. Todo lo que estaba colgado apropiadamente en los dos tubos quedó intacto, pero todo lo que estaba en el piso se arruinó. De acuerdo con Jesús, todo llamado a obedecer cuelga del mandato fundamental de amar a Dios y a otros. Cualquier tipo de rectitud que no esté colgada firmemente en el amor termina siendo inmundicia y trapos, así como las prendas que se arruinan en el suelo de mi armario inundado. Si me abstengo de asesinar, pero no lo hago por amor a Dios y a otros, no he practicado la verdadera santidad. Si me abstengo de calumniar o codiciar, pero no lo hago por amor a Dios y a otros, todavía estoy pecando. O como hemos escuchado que se dice en las bodas.
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un plantillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman en las llamas, pero no tengo amor, nada gano. Con eso. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si trato de ser santa sin ágape, no agrego nada, soy nada. No gano nada. El ágape ordenado correctamente. El apóstol Juan declara que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Y a quién amamos? Primero amamos a Dios. Segundo amamos a los demás. El gran mandamiento no es dado para nosotros como ganarnos el favor de Dios, sino para mostrarnos la única respuesta racional al amor que Dios nos ha dado con tanta generosidad. Así como los 10 mandamientos, el gran mandamiento comienza con la relación vertical y pasa a las relaciones horizontales. Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, nos amaremos a nosotros mismos y a los demás de una forma inadecuada. Amar a Dios correctamente es lo que hace que podamos amar correctamente, tanto nosotros mismos como a los demás. Cuando consagramos nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarlo a Él, nos vemos a nosotros mismos correctamente. No hay espacio para el orgullo ni para la autoexaltación, lo cual nos prepara para amar con libertad a nuestro prójimo. Al vernos correctamente como beneficiarios indignos del ágape de Dios, estaremos dispuestos a amar a nuestro prójimo a pesar de cómo sea, porque Dios nos amó primero a pesar de lo que éramos. No esperamos a sentir amor, sino que actuaremos en amor, ya sea que lo sintamos o no. El ágape va más allá de nuestros sentimientos. Cuando nos cuesta amar a nuestro prójimo, solemos tratar de remediar el problema esforzándonos más en la tarea. Sin embargo, un problema en nuestro amor por el prójimo siempre apunta a un problema en nuestro amor por Dios. Primero, debemos enfocarnos en amar a Dios correctamente. Restaurar la relación vertical es el primer paso para corregir la relación horizontal. Cuando dudo si debo mostrarle ágape a mi esposo porque hirió mis sentimientos o me decepcionó, demuestro que creo que el ágape es algo que se gana. Recordarme a mí misma que el amor de Dios por mí es incondicional y sacrificial me lleva a amar más a Dios y me motiva a extenderle amor a mi esposo gratuitamente, así como lo he recibido gratuitamente de parte de Dios. Puedo amar porque Dios me amó primero. Una relación vertical correcta con Dios corrige la relación horizontal con el prójimo. Tener una relación vertical correcta es emplear todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, la totalidad de nuestro ser, en amar a Dios de una forma activa. Cualquier cosa que deseemos, la buscamos como para el Señor. Cualquier cosa que vayamos a hacer, nos las proponemos como para el Señor. Cualquier cosa que pensemos, la analizamos como para el Señor. Cualquier cosa que hagamos, trabajamos como para el Señor. A quien Dios ama por encima de todos los demás. ¿Por qué se nos instruye a amar primero a Dios y luego a los demás? Porque este es el orden en que Dios mismo ama. El amor de Dios no comenzó en Génesis 1:1. Su amor es eterno, existía desde antes de la creación y se expresa eternamente dentro de la Trinidad. No requería ningún objeto fuera de la deidad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos ama habiéndose amado a sí mismo primera y eternamente. En los seres humanos el amor propio no siempre es algo admirable. Aunque amarnos a nosotros mismos apropiadamente es bueno, incluso necesario para poder amar al prójimo. La Biblia también habla de la categoría negativa de los amantes de sí mismo, en 2 de Tito 3:2.
lo dice. Todos hemos conocido a personas a quienes llamaríamos narcisistas que piensan más de sí mismas de lo que deberían. Pero es imposible que Dios sea narcisista. El que ama a sí mismo de una forma irreprochable, siendo el único digno de un amor absoluto, sería irracional que Dios se amara a sí mismo. El valor de Dios es infinito, lo que hace que solo sea digno de recibir un amor propio infinito. Así como la adoración y veneración incondicional de toda la creación, es imposible que alguien, incluyendo a Dios, ame demasiado a Dios. Pero sí es posible que amemos demasiado el amor de Dios. Esto lo hacemos cuando le damos énfasis a su amor a costa de sus atributos. El pecado puede hacer que amemos una versión incorrecta de Dios. Esta es la definición básica de la idolatría, un amor incorrecto. Irónicamente, una de las formas más comunes que toma nuestra idolatría es el amor incorrecto por el amor de Dios. El énfasis excesivo en este amor es evidente incluso en las personas que no son cristianas. Puede que conozcan muy poco de la Biblia, pero muchos conocen y no tardan en citar algo obvio. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Cuando alguien dice, mi Dios es un Dios de amor, suele implicar la idea de que su amor no le permite actuar con ira o justicia, o de cualquier otra forma que no encaje con nuestras concepciones humanas del amor. Pero el amor de Dios es santo e infinito, y eso significa que todo lo que Él hace es amoroso, aun cuando no lo percibamos así. Y su amor no solo se manifiesta en todo lo que hace, sino en todo lo que se retiene o se abstiene de hacer. En las Escrituras, cuando Dios actúa en formas que percibimos como faltas de amor, el problema no está en él, sino en lo limitada que es nuestra perspectiva. Cuando soportamos dificultades o pérdidas, podemos ser tentados a cuestionar si Dios nos ama. Es por esto que la Biblia se asegura de recordarnos que la dificultad y la pérdida son algo que debemos esperar en esta vida. La dificultad y la pérdida son agentes de separación, pero nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Su amor es alto y largo, ancho y profundo. Si fijamos nuestros ojos en ese amor, tal vez podamos comenzar a comprenderlo un poco, incluso en esta vida. Y mientras más lo comprendemos, más podremos ofrecerlo a nuestro prójimo. Amor sin límites. Cuando reconocemos que el amor que Dios nos ha dado no es simplemente una emoción, sino un acto de voluntad, tenemos la obligación de reevaluar la forma en la que amamos a otros, sobre todo nuestras categorías. Ya no podemos ubicar a los demás personas en las categorías de digno de amor e indigno de amor. Si el amor es un acto de voluntad que no es motivado por la necesidad, no mide cuánto lo merecen los demás y no requiere reciprocidad. Entonces, no existe una categoría de indigno de amor. Esto es lo que Jesús enseña en la parábola del buen samaritano. Cuando el intérprete de la ley trata de ajustar el significado del gran mandamiento al preguntar ¿quién es mi prójimo? En Lucas 10:29, Jesús responde con su historia sobre un hombre que le muestra amor al que es indigno. Por supuesto, es una historia sobre sí mismo y sobre cada uno de los que hemos sido rescatados por él. La parábola ilustra claramente que se trata de un rescate costoso que no fue solicitado y que se le concedió a un beneficiario que no lo merecía. Ama sin importar el costo. El gran costo del ágape es evidente en la cruz. Por tanto, los que deciden tomar su cruz deciden amar como Cristo amó, de una forma costosa. Cuando comenzamos a seguir a Cristo, decidimos amar a Dios aunque nos cueste. Y siempre nos cuesta algo. Cuando nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra obstinación, nuestra autosuficiencia, algunas veces nos cuesta relaciones amistosas con la familia, nuestra expectativa de seguridad y muchas otras cosas, pero al dejar todo esto de lado, comprendemos de una forma más profunda el valor de la persona a quien amamos. Encontramos cada vez más libertad y a medida que maduramos decidimos amar a Dios sin importar lo que nos cueste. Cuando comenzamos a seguir a Cristo decidimos amar a nuestro prójimo aunque nos cueste y siempre nos cuesta algo. Nuestras preferencias, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, nuestros privilegios, nuestros estereotipos.
Algunas veces nos cuesta nuestra popularidad, respeto y muchas otras cosas. Pero al dejar todo esto de lado, comprendemos de una forma más profunda que el quebrantamiento de las personas a quienes amamos, somos cada vez más empáticos y a medida que maduramos decidimos amar a nuestro prójimo sin importar lo que nos cueste. Este es el tipo de amor que diferencia a los creyentes del resto del mundo. Es el tipo de amor que hace que la historia de Jad y Lucille sea más fascinante que la historia de Jad y Rose. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que ames como has sido amado. Cuando te enfrentas a una decisión, pregúntate, ¿cuál opción me permite crecer en ágape hacia Dios y otros? Y luego decide de acuerdo a su voluntad. Versículos para meditar. Salmo 86:15. Romanos 5:8. Sofonías 3:17. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Juan 15:13. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Por qué crees que la idea de que Dios es amor, es tan popular en el mundo? ¿De qué manera nuestras nociones humanas del amor contaminan la forma en que entendemos esta frase, incluso como creyentes? 2. Piensa en la persona más amorosa que hayas conocido. ¿De qué manera demostraba su amor? ¿Cuál de los 4 tipos de amor, eros, filia, storge o ágape, era más evidente en él o ella? 3. ¿A qué persona o a qué tipo de persona tiendes a categorizar como indigna de amor? ¿Qué aspecto de su personalidad o comportamiento lo hace indigno de amor en términos terrenales? ¿Cuál sería el costo que tendrías que pagar para amar a esa persona como Cristo te ha amado? 4. ¿De qué manera debería el deseo de crecer en ágape mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cómo debería mejorar nuestras relaciones con otros? Da un ejemplo específico en cada pregunta. Oramos. Escribe una oración pidiendo a Dios que te muestre en qué aspectos lo has amado de forma incondicional. Pídele que te muestre a quien has visto equivocadamente como indigno de amor. Pídele que te dé oportunidades claras de mostrar un amor costoso hacia otros. Dale gracias porque su amor por ti es irrevocable e incondicional. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos conocer aún más de tu amor ágape, Señor. Permítenos amar a otros como tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias por haberme acompañado a esta lectura del libro, del capítulo 2, donde dice que Dios es el más amoroso. Te invito a que me sigas, compartas y le des me gusta a esta sesión. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero mañana para la siguiente lectura del capítulo 3. Gracias por acompañarme.